Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. Amada familia, bendiciones, qué gusto poder saludarles en este domingo 10 de enero del año 2021. Como todos saben, hoy es el día del Señor, por lo tanto vamos a alegrarnos en Él, vamos a darle gracias, vamos a bendecir su santo nombre mediante las alabanzas a nuestro Dios. Quiero comenzar con una cita bíblica de Santiago capítulo 5, verso 13, que dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Nosotros en esta mañana estamos alegres porque podemos reunirnos a la distancia, estamos alegres por el cuidado y la protección que Dios ha tenido para con nosotros, y también, hermanos, estamos alegres de poder saludarles. Así que en esta mañana vamos a empezar con una oración a nuestro Dios y luego vamos a entonar unas alabanzas a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana venimos ante su presencia, la Iglesia Cristiana Renovación y yo, Padre, para darle gracias, porque solamente usted es digno de toda adoración y de toda alabanza, pues usted es el único Dios vivo y verdadero. Amado Padre, le damos gracias por su presencia en nuestras vidas. Le damos gracias por su cuidado y por su protección en nuestras vidas. Le damos gracias también, Padre eterno, por sus preciosas y grandísimas promesas, como cuando dice, Padre, que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En esta mañana, Padre, pedimos que limpie nuestro corazón, limpie nuestros labios para poder alabar y bendecir su nombre. Padre, igualmente le damos gracias por su Espíritu Santo que mora en nosotros, y yo le pido que en esta mañana su Santo Espíritu acomode lo espiritual a lo espiritual en nuestras vidas, y así, Señor, podamos vivir conforme a sus principios. Padre, le damos gracias también porque su Santo Espíritu nos guía para adorar al Padre, nos guía para adorar al Hijo. Y en esta mañana también le damos gracias porque su Santo Espíritu nos guía en la meditación de su palabra. Así que, Padre, en este domingo, concédanos la dicha y el privilegio, Padre, de ser conscientes de su persona, y Dios, también ser conscientes de su ayuda, de su bendición para nuestras vidas. Padre, en su nombre dedicamos este culto que hemos planeado en honor a usted. Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Que sea su nombre bendito desde hoy y eternamente y para siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados, vamos a cantar con gozo a nuestro Dios. Vamos con tus palmas y alaba al Señor con gozo. Queremos estar en tu luz, Jesús.
en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón.
Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para tu alma. Y hallaréis descanso para tu alma, dice el Señor. Oh Padre, cuántas gracias te damos, Padre, porque desde ese plan perfecto que un día tú plasmaste, dijiste que vendría tu Hijo a reconciliar a todos por el pecado antiguo de Adán y Eva. Cuando Jesucristo vino a enseñarnos esa nueva esencia espiritual, cuando vino a mostrarnos cuál era el camino correcto a seguir para perdonar pecados y para reivindicarnos con el Padre, para redimirnos con el Padre. Él abrió una senda hermosa. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Así que búscale, porque Él es el hacedor de caminos. Él es el que cumple promesas. Él es el que da luz en las tinieblas. Él es nuestro Dios. Así eres tú, Señor, poderoso, amado. Oh Señor Jesús, gracias por tu sacrificio hermoso en la cruz. Gracias porque a través de esa cruz, Señor, tú nos has dado salvación y vida eterna, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque tú obras desde ayer, desde antes de los tiempos, porque tú obras en esa hermosa Trinidad, cuando creaste todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo haces hoy y porque tú lo sigues haciendo, y nosotros en eso confiamos, Señor. Qué bueno ha sido alabar a nuestro Dios, qué bueno es que podamos cantarle desde el corazón a nuestro Dios. Bien, amados, pues hoy es el tiempo de meditar también en el consejo de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a hacerlo, pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Por lo tanto, pedimos que el Espíritu Santo en esta mañana nos ayude para comprender tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, pues como todos ustedes saben, cada inicio de año trato de predicar un sermón acerca de la dirección que considero Dios está dando a la iglesia, a nuestras vidas. Y durante este año, amados, no va a ser la excepción. El año pasado, si usted recuerda, hablamos de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y Dios dice en su palabra ahí, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, es la oración del apóstol Pedro para la iglesia. Y si se da cuenta, pues efectivamente durante este año hemos padecido un poquito de tiempo, pero también Dios está perfeccionando la fe de cada uno de nosotros, nos está afirmando, pero también nos está fortaleciendo y estableciendo. Así que a Él sea la gloria. Y el mensaje, amados, de este año está en el libro de Génesis, en el capítulo 6, 7, 8 y 9. No se preocupen, no los vamos a leer todos el día de hoy. Y a este mensaje le he puesto como título: Noé, un ejemplo para nuestra fe. Y yo espero, amados, que ustedes en casa hayan iniciado también ya la lectura de la Biblia en un año, y Dios permita que podamos cumplir con este propósito.
Igualmente espero, amados hermanos, que ustedes puedan darse la oportunidad de estudiar a fondo estos capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro de Génesis. Y aquí se nos narra el diluvio, pero en esta mañana no quisiera hacer tanto énfasis en el diluvio en sí mismo, sino más bien Dios quiere que pongamos nuestra especial atención en la vida de este hombre, en la vida de Noé, que pongamos también especialmente atención en su conducta, en su fe, en cómo él caminó para con Dios. ¿Por qué? Porque Papá Dios dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, dice, tengamos esperanza. Entonces, vamos a poner especial atención en la persona de Noé y vamos a aprender 5 cosas de él que podemos practicar durante este año. Entonces, vamos a plantear esta pregunta y la vamos a ir contestando durante el mensaje. La pregunta es esta: ¿qué debemos imitar de la persona, de la fe y de la conducta de Noé? ¿Qué es lo que debemos imitar nosotros como Iglesia Cristiana Renovación? Bueno, pues en primer lugar, lo que nosotros debemos imitar de él es su vida justa, a pesar de vivir en una generación pervertida. Sí, lo repito nuevamente, la vida justa de Noé es la que debemos imitar, a pesar de que Noé vivió en una generación pervertida. Noé, delante de Dios, vivió una vida justa. Y quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en el libro de Génesis, capítulo 6, versos 5 y 8. Escuche cómo Dios habla en esta parte de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ella era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ahora, vayamos a Génesis capítulo 6, versículos 11 y 13. Dice la palabra de Dios ahí: y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hay algo muy importante en estos versículos. En primer lugar, note que no es Noé quien se expresa así de su generación. Es Dios quien hace esta evaluación de esta generación. Y la palabra que más se repite es que esta generación fue una generación corrupta, fue una generación llena de violencia, fue una generación que había corrompido su camino y nadie llevaba una vida santa y piadosa. Al contrario, el Señor da testimonio que todo designio o todo pensamiento de su corazón era hacer el mal.
La humanidad o la generación de aquel entonces se volvió mundana, inmoral, violenta, anarquista. Abandonaron el camino de Dios y siguieron sus propios caminos. Pero note algo, que en medio de esta generación vivió Noé. Es más, déjeme decirle que en medio de esta generación corrupta, pervertida, había nacido Noé. Pero a pesar de vivir en esta generación, Noé era un hombre diferente, era distinto en carácter, era distinto en conducta. Noé era diferente ante los ojos de Dios. Y quiero que note cómo Dios se expresa de Noé. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6, versos 8 y 9. La palabra de Dios dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, es decir, hacía lo que era agradable a los ojos de Dios. Era un hombre honrado, recto, limpio, respetuoso, obediente de la ley de Dios. Y luego sigue diciendo, era perfecto en sus generaciones. Esto no significa que era un hombre sin pecado, sino más bien era un hombre intachable. Difícilmente se le podía acusar de algo. No era perfecto. Y luego dice, perfecto en sus generaciones. Esto quiere decir que Noé, en medio de esta generación perversa y malvada en la que vivía, Noé creó una familia en el temor de Dios. Creó a una familia piadosa a pesar de vivir en esa generación. Y luego al final del verso 9 dice, Noé caminó con Dios. Amados, Noé, dice la Biblia, que era diferente. 3 cosas se dice de él. Era un varón justo, era un varón perfecto en sus generaciones, y también se dice que Noé caminó con Dios. Ahora, nuestro Padre eterno espera que nosotros en este año 2021 quiere que seamos como Noé, en el sentido de que seamos justos, de que seamos intachables, que caminemos con Dios, aun cuando vivamos en una generación que se ha olvidado de Dios, aun cuando vivamos en una generación que está llena de violencia, aun cuando vivamos en una generación donde nadie busca a Dios. Pero Dios, para ti y para mí, amada iglesia, quiere que seamos hombres justos. Y todavía hay un desafío más grande. Quiere que en medio de esta generación nuestras familias sean educadas en el temor de Dios, sean educadas en la palabra de Dios. Y también en medio de esta generación maligna y perversa, Dios quiere que caminemos con Dios durante este año. Es decir, que nosotros fortalezcamos nuestra comunión con Dios. Y no solamente lo dice en el libro de Génesis, también el apóstol Pablo ya lo dijo a la iglesia de los Filipenses, y el Señor Jesucristo lo dijo en el libro de Mateo. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo 5:20, porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de esta generación somos llamados a hacer luz, somos llamados a marcar una diferencia. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo. Dios nos está llamando, en primer lugar, a marcar una diferencia. ¿Cómo?
viviendo vidas justas, viviendo en el temor de Dios, viviendo en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué podemos imitar de la persona, de la fe y de la conducta de Noé? En segundo lugar, Noé le creyó a Dios y se unió al proyecto de Dios. Sí, Noé le creyó a Dios y se unió en el proyecto de Dios. Quiero compartirles y quiero que me acompañe en su Biblia a leer Génesis capítulo 6, versos 13 al 22. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de árbol de ciprés, haz compartimientos al arca, cúbrela con brea por dentro y por fuera, hazla de esta manera, de 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Hazle una claraboya y termínala a 50 centímetros de la parte alta. La puerta del arca estará a uno de sus lados. Construye también un piso abajo, uno intermedio y uno superior, porque he aquí yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto. Entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo ser viviente, de toda carne meterás en el arca 2 de cada especie para que sobrevivan contigo. Será macho y hembra. De las aves según sus especies, del ganado según sus especies, de todo animal que se desplaza de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Toma contigo toda clase de alimentos para comer y almacénalos para que te sirvan de comida a ti y a ellos. Y mire lo que dice el verso 22. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Esta frase, y Noé hizo todo lo que Dios le mandó, se repite 2 veces en la historia de Noé. Ahora, amados hermanos, ¿por qué Noé le creyó a Dios? Y es que Noé, como dice su testimonio, o como Dios dice de él, Noé caminaba con Dios. Esto quiere decir que Noé tenía una comunión con Dios. Y al tener una comunión con Dios, oía la voz de Dios. Noé no se imaginó que vendría un diluvio. Noé tampoco soñó que vendría un diluvio y que debía construir un arca. Tampoco Noé anheló con todo su corazón, ¿verdad?, que viniera un diluvio y él hiciera una arca. De ninguna manera. Noé oyó esto de parte de nuestro Dios. Y al oír esto de parte de nuestro Dios, él conocía la voz de Dios. ¿Y por qué conocía la voz de Dios? Porque caminaba con Dios. Y luego obedeció a la voz de Dios. Si usted lee el libro de Hebreos, notará que su nombre, el nombre de Noé, está entre esos hombres grandes de la fe cristiana. Y por su fe, él construyó el arca en la cual se salvó él y su familia, los animales. Y por qué no decirlo, por aplicación a nosotros que vivimos en este tiempo. Amados, Dios quiere que en este año 2021, en primer lugar, caminemos con Dios. No solo que le busquemos en las necesidades,
sino que tengamos una comunión creciente con Él, mediante la oración, mediante la adoración, mediante la lectura de su palabra, mediante los devocionales diarios. Dios quiere que empecemos a tener una comunión con Él. Y no solamente buscarle cuando hay alguna necesidad. Dios es Dios eterno y es el Dios en todos los tiempos, cuando haya necesidad y cuando no la haya, cuando haya abundancia y cuando no la haya, cuando haya salud o cuando no la haya, cuando tengamos todo o no tengamos nada. Dios es nuestro mayor tesoro con el cual debemos desarrollar una comunión íntima. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Como hemos dicho en sermones pasados, Dios está presente en todas partes. Sí, y eso es una gran verdad bíblica. Pero es también cierto que Dios se relaciona con aquellos que le buscan, con aquellos que le buscan en oración, con aquellos que anhelan su presencia. Y en este año 2021 Dios quiere que nosotros desarrollemos esa comunión con Él. Ahora, Dios no solo quiere que tengamos comunión con Dios, también quiere que le sigamos conociendo mediante sus atributos, que conozcamos su persona. Amados, esto nos va a ayudar mucho cuando conocemos a Dios, cuando conocemos de su soberanía, cuando conocemos de su justicia, cuando conocemos de su amor, cuando conocemos de su omnipotencia, cuando conocemos a Dios por medio de sus atributos. Nuestra fe acrecentará para con Él. Nuestra fe crecerá para con Él. Y sabe una cosa, cuando nosotros tenemos comunión con Él, cuando le vamos conociendo, será mucho, mucho más fácil obedecerle. Y creo yo, amados hermanos, que en este año de verdad Dios quiere que le conozcamos más. Incluso Él siempre ha sido su deseo que la gente le conozca. Por ejemplo, mire en Oseas 6, verso 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Una vez, hermanos, que le conozcamos, como he dicho, una vez que tengamos comunión con Dios, será más fácil oírle, obedecerle, más fácil unirnos a su proyecto de nuestro Dios. Ahora dirá alguno de ustedes: ¿cuál es el proyecto de Dios? Bueno, pues 2 Corintios 5, 17 al 20, ese versículo que tanto nos gusta citar, pero olvidamos lo demás. Dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso nos gusta. Pero luego el 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el proyecto de Dios. Aun cuando nadie le quiera oír, aun cuando vivamos en una generación violenta, corrupta, Dios quiere que sigamos invitando a los hombres a reconciliarse con Dios. Pero esto se da, amados, cuando tenemos una comunión con Dios, cuando tenemos un conocimiento de Dios, cuando sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Entonces nos será más fácil obedecer así como obedeció
Noé. En tercer lugar, ¿qué debemos de imitar de la persona, de la fe y de la conducta de Noé? En tercer lugar, hermanos, Noé fue paciente durante la espera del diluvio y durante el diluvio. Sí, como lo oyó, Noé fue paciente durante la espera del diluvio y durante el diluvio. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 6, verso 3, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. Muchos dicen que ahí el Señor acortó la vida del ser humano. Pero si leemos el contexto está hablando del tiempo que Dios le daría a la humanidad para que se arrepintiera. Durante esos 120 años para construir un arca. Y Noé, hermanos, fue paciente. Y no solamente fue paciente, sino que fue persistente. Paso a paso construyó el arca en la cual se salvarían. Pero luego, cuando él terminó el arca, tuvo que esperar también el tiempo de Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 7, versículo 1 dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca, tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Terminó el arca, esperó el tiempo de Dios, y Dios le dice que entre al arca, pero una vez que Noé entra al arca, no crea que inmediatamente comenzó a llover. La Biblia dice que Noé esperó 7 días y después de 7 días comenzó el diluvio. Y después, hermanos, de que comenzó el diluvio, Noé esperó 150 días para que dejara de llover. Y después, hermanos, de esos 150 días en que llovió y dejó de llover, luego esperó otros 221 días mientras se secaba la tierra. En total, hermanos, Noé estuvo 371 días dentro del arca. ¿Puede imaginarse lo que es estar 371 días encerrado en un arca? Yo no lo imagino, pero ha de haber sido difícil. Pero note que en medio de todo eso, ese tiempo, no vemos ninguna queja de Noé. Vemos a un hombre esperando con paciencia el obrar de Dios. Ahora, pero mientras Noé esperaba en el arca, cuando vamos a Génesis capítulo 8, del 1 al 5, vemos que mientras Noé esperaba en el arca, Dios estaba obrando a favor de Noé. Noé no podía verlo. Noé no podía ver a Dios. Es más, ni siquiera se narra que durante el arca Dios haya conversado con Noé. Pero en el capítulo 8 se narra lo que Dios está haciendo a favor de Noé. Quisiera que vaya conmigo a Génesis 8:1. En primer lugar dice: Dios se acordó de Noé y de todos los animales
y todo el ganado que estaban con él en el arca. ¿Qué significa esto que Dios se acordó? ¿Se había olvidado Dios de Noé? No, de ninguna manera. Lo que significa es que era el momento de empezar a actuar en el tiempo de Dios a favor de Noé. Y luego en el verso 8, capítulo 8, verso 1, en su parte B dice: e hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas disminuyeron. La primera acción, Dios se acuerda de Noé. La segunda acción es que Dios hace soplar un viento sobre la tierra y las aguas comienzan a disminuir. Verso 2: fueron cerradas las fuentes del océano y las ventanas de los cielos, y se detuvo la lluvia de los cielos. ¿Qué hizo Dios? Cerró las fuentes del océano y las ventanas de los cielos, y la lluvia se detuvo. Todo esto a favor de ¿quién? A favor de Noé. Versículo 3: las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y después de 150 días las aguas habían menguado. ¿Qué hizo Dios? Hizo que las aguas decrecieran gradualmente. Verso 4: el día 17 del mes séptimo se asentó el arca sobre los montes de Arad. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo que el arca reposara en el monte Ararat. Versículo 5: y las aguas siguieron decreciendo hasta el mes 10. Y luego dice más adelante: el primer día del mes 10 se hicieron visibles las cumbres de las montañas. ¿Qué hizo Dios? Hizo que las aguas decrecieran. Y en ese primer día del mes 10 dice que las cumbres de las montañas se hicieron visibles. Ahora vaya conmigo a Génesis capítulo 8, verso 13, dice: y sucedió que el primer día del mes primero del año 601 de Noé, se secaron las aguas sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios a favor de Noé? Hizo que las aguas se secaran. Y luego dice: Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí que la superficie de la tierra estaba seca. 14: y el día 27 del mes segundo quedó seca la tierra. Amados hermanos, el verso 15 dice: entonces Dios dijo a Noé: sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca todos los animales de toda clase que están contigo, las aves, el ganado, los reptiles que están sobre la tierra, que se esparzan por la tierra, que sean fecundos y que se multipliquen sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios a favor de Noé? Secó la tierra y le dijo: ahora sal del arca. Amados hermanos, como hemos dicho, 371 días Noé estuvo en el arca. Y durante ese tiempo fue paciente para con Dios. No hubo ningún reclamo. Fue paciente y esperó en Dios, y al final Dios secó la tierra para que él pudiera descender. Amados, de manera similar, Dios quiere que en este año 2021 tengamos paciencia. Ese fruto del Espíritu Santo, que es ser paciente, Dios quiere que lo desarrollemos aún más. Es cierto, amados hermanos, llevamos 9 meses encerrados en casa, que no podemos hacer una vida normal. 271 días. Pero sabe, tengamos paciencia.
Tengamos paciencia. Dios está obrando a nuestro favor y a favor de la humanidad. ¿Qué está haciendo Dios? Le ha dado ciencia a los entendidos para que se descubra una vacuna. ¿Qué ha hecho Dios con los enfermos en los hospitales? ¿Qué ha hecho Dios? Dios ha puesto médicos, enfermeras y un sinfín de personas que cuidan a las personas enfermas. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha guardado. Así que, aun cuando no podamos ver, Dios sigue obrando a nuestro favor. Tengamos paciencia. ¿Por qué? Porque esto también pasará. Amados, les cuento como testimonio que yo del año pasado, a finales de noviembre, diciembre, estaba desesperado y quería abrir ya el templo. Pero Dios es hermoso. Y cuando leí esta palabra, entendí que Dios está diciéndonos, tengan paciencia, estoy obrando a su favor, estoy obrando a favor de la humanidad. Estoy permitiendo que más personas se arrepientan y vengan a Cristo para que sean salvas. Tengan paciencia. Amados, y en este año 2021, Dios quiere que trabajemos ese fruto de la paciencia. Si tú dices, bueno, es que tengo ya 271 días encerrado con mis hijos, tenles paciencia. Es que ya no nos aguantamos, tenga paciencia en el amor de Cristo. Edúquelos, aproveche esta oportunidad para educarlos en la palabra de Dios. Amados, esto también pasará, pero Dios quiere que aprendamos a tener paciencia. La Biblia dice en Isaías 26:20, anda pueblo mío, entra a tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti, escóndete por un momento hasta que pase la ira. Amados, Dios en su infinita misericordia dice que nos sigamos guardando. Y mientras nos guardamos, no es esperar sentados. Mientras nos guardamos, hay que tener una comunión íntima con el Señor. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, verso 11, dice, refúgiate en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Ahí en casa, busquemos a Dios en oración, busquemos su presencia mediante la alabanza, mediante el estudio de su palabra. Y ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2, en su parte B, dice, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Así que sigamos, amados hermanos, buscando a nuestro Dios, sigámonos alimentándonos espiritualmente, conectémonos a la oración, conectémonos a los cursos, conectémonos los domingos, mientras Papá Dios en unos meses quita de la tierra esta plaga maligna. Tengamos paciencia y practiquemos la paciencia que es fruto del Espíritu Santo. Número 4. ¿Qué debemos imitar de la persona, de la fe y la conducta de Noé? En cuarto lugar, Noé fue agradecido para con Dios después del diluvio. Génesis capítulo 8, 19 al 20 dice, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.
¿quién le dijo a Noé que debía ser agradecido? Como hemos dicho en el sermón de fin de año, las personas que tienen un corazón agradecido, no es necesario que alguien les diga. Las personas que tienen un corazón agradecido actúan así para con Dios. Y nuevamente vemos aquí Noé presentó su gratitud con un sacrificio que fue agradable delante de nuestro Dios. Amados, el primer culto que tengamos, cuando nos reunamos todos en este lugar, ¿sabe de qué va a ser? Sí, así es. El primer culto será un culto de gratitud a nuestro Dios por habernos preservado la vida durante este tiempo. Algunos, ¿verdad?, se pusieron enfermos, pero Dios en su misericordia los ha sanado y los está sanando y los sanará, porque así es nuestro Dios. Sigamos pues el ejemplo de Noé, y aún cuando todavía no salimos de la tormenta, empecemos a darle gracias en fe a nuestro Dios. Número 5. ¿Qué debemos imitar de la persona, de la fe y de la conducta de Noé? Número 5 es que Noé se enfocó en el proyecto de Dios después del diluvio. Génesis capítulo 9 del 1 al 4 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos. Amados, después del diluvio, Noé fue bendecido y le dijo Dios: ahora sigan con sus vidas, pero sean fructíferos. Y amados, Dios también, para la Iglesia Cristiana Renovación, nos dice esto: cuando salgamos de esta pandemia, enfoquémonos en dar fruto. Dios permita que abramos nuevas misiones. Dios permita que abramos nuevos cursos. Dios permita que nos capacitemos mejor, que sirvamos mejor, para que seamos fructíferos en la obra de nuestro Dios. Dios permita que abramos nuestras casas para poder discipular a más personas. Eso quiere Papá Dios para este año, para nuestras vidas. En conclusión, entonces, ¿qué debemos de imitar de la persona, de la fe y de la conducta de Noé? En primer lugar, vivamos una vida justa a pesar de vivir en una generación pervertida. Número 2, Noé le creyó a Dios y se unió al propósito de Dios. Hagamos lo mismo, tengamos comunión con Dios, creámosle a Dios y unámonos al proyecto de Dios de ser reconciliadores entre Dios y los hombres. En tercer lugar, Noé fue paciente durante la espera del diluvio y durante el diluvio. Hagamos nosotros lo mismo. Seamos pacientes, seamos obedientes, quedémonos en casa, sigamos las medidas de recomendación para preservar nuestra vida. En cuarto lugar, Noé fue agradecido para con Dios después del diluvio. Amados,
desde ya comencemos a agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho a favor de nosotros durante esta pandemia. Y número 5, Noé se enfocó en el proyecto de Dios después del diluvio. Amados, deseo que este mensaje sea un mensaje esperanzador para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por el consejo de tu palabra, que nos anima a vivir una vida diferente en medio de la generación en que vivimos, que nos anima a conocerte, a creerte y a obedecerte, que nos anima a ser pacientes, a tener esperanza porque esto también pasará, que nos enseña a ser agradecidos desde ya y que tengamos esto en mente, que cuando regresemos al templo seamos productivos y desde ya comencemos a compartir el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Cantemos una alabanza a nuestro Dios. Amén. Hermanos, qué grato ha sido estar en meditación con la palabra de Dios, cantar alabanzas a su nombre y estar un momento juntos,
ha sido muy grato y reconfortante para nuestro espíritu, para nuestra vida espiritual. Amados hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de despedir esta transmisión, me gustaría decirles e invitarles a que se conecten los días martes a las 8 de la noche a la oración junto con los días viernes. Y también me gustaría compartirles que el próximo domingo, Dios mediante, tendremos un culto especial donde vamos a bendecir a nuestras familias. Durante la semana ustedes recibirán las instrucciones para cómo poder bendecir a sus familias desde casa. Bien, hermanos, pues vamos a la palabra de Dios. Me gustaría que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en su capítulo 13, versículos 11 al 14. Dice la palabra de Dios ahí: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con un beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén. Oremos. Amado Padre, gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. Gracias por nuestros hermanos del grupo de alabanza. Gracias por la meditación de tu palabra. Gracias, Señor, por el compañerismo y el amor que une a la Iglesia Cristiana Renovación. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros durante esta transmisión. A ti la gloria, la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les amamos en Cristo y a nombre de todos los que hacen posible esta transmisión, reciban un cordial abrazo. Bendiciones, y nos estamos conectando el día martes, el día viernes, y nos vemos el próximo domingo para seguir adorando y alabando a nuestro Dios. Amén. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.